lo más cercano a la cámara de rehabilitación de Dragon Ball que tenemos en la vida real. Para responder rápidamente a la pregunta y no hacerte sentir que estás perdiendo tu tiempo, pues lo más cercano que tenemos son cámaras hiperbáricas, crioterapia de cuerpo completo o tanques de flotación sensorial. Y espero que te haya servido, amigo mío. Chao, chao. Mentira, amigo mío, mentira. Entiendo que no es tan sencillo conseguir esas máquinas como quisiéramos, a menos que fuéramos Thor, hijo de Odín. Surtur, hijo de aún sigues con vida. Pero este no va a ser un video para restregarte tu situación económica, sino para decirte de forma casera cómo puedes mejorar tu recuperación. ¿Has visto cómo lo dije todo sin cortes? ¡Buah! ¡Qué máquina! También decirte que me refiero a la recuperación después del entrenamiento. No me refiero a si estás enfermo. Yo ahí no entro. Y no es el típico top aburrido que te dice, mira, top 1, descansa mejor. Top 2, hazte una En fin, puesto número 1. Bueno, a lo mejor sí que lo agrupé un poquito por números, pero no te preocupes. Existe, amigo mío, un término llamado crioterapia casera. Y a diferencia de la crioterapia normal, que es algo bastante más complicado de hacer, esta se basa simplemente en llenar una cubeta con agua fría y agua. O una bañera. Sí. Ay, Dios mío, ¿cómo se pasa de esto a esto, amigo? Pero realmente no es tan diferente si hablamos de la recuperación muscular, ya que sumergirse en agua fría, por tonto que parezca, pues ayuda a la reducción de la inflamación. Esto porque produce una vasoconstricción y los vasos sanguíneos se contraen. El frío también tiene un efecto de analgésico temporal. Esto porque reduce la velocidad de transmisión de las señales nerviosas, por lo cual te reduce el dolor. También te activa, amigo mío, el sistema nervioso parasimpático, por lo cual te ayuda a relajarte mejor, ya que es el mismo sistema que se encarga de regular las funciones corporales durante el descanso o la recuperación. Luego también, después de salir del agua fría, también tiene beneficios como la vasodilatación, que al contrario de antes, los vasos sanguíneos se expanden, por lo que te mejora la circulación y te ayuda a eliminar los desechos como el ácido láctico. Chicos, bueno, que al que siga despierto le pongo un meme. Pero no ahora mismo, porque toca hablar de la ropa de compresión, cosa que se ha hecho demasiado popular, especialmente entre mi grupo de amigos. Y realmente me tienen un poquito harto del tema, así que vamos a ser un poquito breves. ¿Y en qué consiste? Te preguntarás. Pues simplemente se basa en usar ropa ajustada. Sí, ya sea mangas, ya sea leggings o ya sea incluso calcetines. Y funciona de tal manera que la presión que ejercen estas prendas pues evita el estancamiento de la circulación, lo que facilita el retorno de la sangre al corazón, lo que a su vez te da una mejor oxigenación. Y también, ¿por qué no mencionar que te da un mejor soporte a la hora de hacer actividad física? Aunque yo sinceramente no creo que la diferencia sea notoria. ¿Qué? Dime. Que si sigo hablando de esto el video se hace muy largo. Bueno, qué pena. Siguiente tema. El estiramiento y la yoga, amigo mío. Sé que suena como una mierda, pero créeme que no tiene sentido lo bueno que es para recuperarte. Yo mismo me levanto a diario, obviamente, ¿no? Y hago mi rutina de estiramientos. No es exactamente así. Así sí. Bueno, apuesto realmente de que ya sabes de qué trata esta mierda, pero igualmente te lo voy a decir porque nunca te lo han dicho con una definición tan bonita como la que te diré ahora. Y es que son movimientos suaves diseñados para mejorar la flexibilidad. Y ojo aquí, reducir la rigidez muscular y promover la recuperación y relajación. Perdón, se me pegó el perro al micrófono. Aparte de mejorar la circulación, que en este video ya hemos visto repetidamente que es algo bastante bueno para la recuperación, pues también te activa el sistema nervioso parasimpático, que ya dijimos para qué funciona. Y ojo, porque estirarte también te ayuda a la hora de entrenar, y no es porque estás más descansado, que también, sino porque también vas a poder lograr un mayor rango de movimiento, permitiéndote hacer mejor técnica en algunos ejercicios. Por lo que literalmente, amigo, te estoy dando la clave para hacerte más fuerte. Es que, Dios mío, wow, qué canal. Luego también quería hablarte, amigo, de rápidamente, así tranquilo, de los masajes que, bueno, para la gente rica, y los automasajes para la gente pobre, Dios mío. Aunque bueno, podrías irte con tu gym bro a hacerse masajes luego del gimnasio, que es mejor.
a algún cuarto. Sí. Sí. Y aparte de todo esto, bueno, sabemos que nada va a hacer que nos recuperemos tan rápido como lo hacen en Dragon Ball Z, con la cámara de recuperación. Pero lo más parecido en la vida real y lo que probablemente impacte más en nuestro tiempo de recuperación siempre será el descanso, específicamente el sueño profundo, que es donde ocurre básicamente toda la magia, ya que durante la fase del sueño profundo, el cuerpo libera la mayor cantidad de hormonas del crecimiento para regenerar las fibras musculares dañadas y para la síntesis de proteínas necesarias para reconstruir esos músculos de manera más fortalecida. Y de hecho en Dragon Ball Z es así, ya que los personajes están dormidos dentro de la cámara de recuperación. Y parece que Akira Toriyama sabía de medicina, Además, otra cosa que seguramente Akira Toriyama sabía es que durante el sueño profundo se disminuyen los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, y la reducción de esta hormona resulta en una menor inflamación, lo cual es excelente para una correcta recuperación. Además, durante el sueño profundo, el sistema inmunológico se activa y esto es vital para la recuperación de tejidos dañados. Y ahora viene un breve momento científico, así que aprieten esas nalgas. Y es que el sistema inmunológico responde enviando células inmunitarias como los macrófagos que eliminan tejidos dañados y liberan señales químicas más conocidas como citoquinas, que son las responsables de iniciar el proceso de reparación. Aplausos. Gracias. Así es, amigos míos, y esto no fue leído de ChatGPT, sino que me lo aprendí de la última exposición que me tocó en la universidad. Y así como la cámara de recuperación en Dragon Ball Z le regenera el ki a los personajes, el sueño profundo es responsable de restaurar nuestra energía, ya que mientras dormimos profundamente, el cuerpo repara los depósitos de glucógeno en los músculos, que son literalmente nuestra fuente de energía para la actividad física. Y ya para acabar con este tema del sueño profundo, es importantísimo hablar sobre la salud neuromuscular y la reparación del sistema nervioso central. Y es que después de entrenamientos intensos, el sistema nervioso central puede quedar fatigado, lo que afecta la coordinación y la fuerza. Así que durante el sueño profundo, las conexiones neuronales se reparan, lo que mejora la conexión entre mente y músculo. Y esta correcta conexión entre mente y músculo, por supuesto, optimiza muchísimo tu rendimiento. Asegúrate de no tomar cafeína en la tarde, de tener una habitación lo suficientemente oscura, de ingerir suficiente magnesio y de evitar las pantallas justo antes de dormir, a menos que estés viendo Mazatlán. Todo esto para que asegures un correcto descanso y que puedas alcanzar el sueño profundo. Y aunque el siguiente punto es un poco polémico, vale la pena mencionarlo, y es la terapia de ventosas o cupping therapy, que lo sé, probablemente jamás lo hayas escuchado, pero si alguna vez has visto algún atleta con marcas rojas circulares, lo más probable es que haya utilizado este método para acelerar su recuperación. Y es que la terapia de ventosas se ha hecho bastante popular últimamente. Consiste en colocar copas o vasos sobre la piel y luego crear un vacío, ya sea mediante calor o mediante succión mecánica, para luego alar la piel hacia arriba, aumentando el flujo sanguíneo en esa zona, lo que hace que se transporte más oxígeno al área deseada, lo que hace que las células y los tejidos de esa área estén más nutridos, lo que en teoría aceleraría la recuperación. Ahora bien, a pesar de que muchos atletas reportan alivio luego de esta técnica, realmente la evidencia científica es un poco limitada, por lo que muchas personas aún suponen que esto es únicamente un efecto placebo. Aún así, es interesante mencionarla, ya que lo utilizan atletas élite y podría llegar a ser útil en algún momento. El caso a Kratos. Sigue Mazatlán. Tú vas a tener que matarme para que eso pase.